que el camino siempre llegaba a su destino y que más valía disfrutarlo que pasar de lado. Entonces extendió su mano y con el índice me hizo una señal de que me acercara. Yo lo hice y puso su dedo en mi barbilla y lo llevó hasta la frente, pasando por el contorno de mi cara, mientras me decía: poco a poco las arrugas te llenarán de paciencia. Ahí surgió la idea. Tenía que plasmar esa imagen. Le pedí que si podía ser mi modelo y él aceptó. Y entonces yo empecé a imaginar los rasgos del niño que fue. Pinté su cuello de niño, su mentón adolescente, su nariz de hombre maduro y los ojos y la frente tal y como los estaba viendo en ese momento. El óleo me llevó de la mano y me llevó a conocer su camino. Y mientras lo pintaba, él me contaba cosas maravillosas de lo que había vivido. Y pues yo tenía que expresar todo eso y pinté la alegría de su infancia, la lujuria de su juventud, la frustración del hombre maduro que no supo concretar sus sueños, y el cansancio y la sabiduría de la vejez. Qué curioso. Este libro lo tuvimos en casa. ¿Ah, sí? Sí. Es impresionante que antes de saber de usted, mi mamá ya me lo leía todas las noches. Y después lo leía yo. ¿Sí? Sí. Ay, ese es el único libro de cuentos infantiles que tengo. Bueno, en realidad yo nunca los consideré infantiles, más bien tenían algo como fantasioso, pero infantiles no. Aunque si me pongo a comparar mis cuentos infantiles con los originales de los clásicos, como La Caperucita Roja o Hansel y Gretel, pues la verdad los míos resultan color de rosa. ¿Ha leído Los Hermanos Grimm? Esos cuentos, esos sin retoques, sin maquillaje, son verdaderamente espeluznantes. Sí, alguna vez los leí. Aquí está mi cuento favorito. ¿Cuál? El árbol alegre. Me gustaba mucho. Le pedí a mi mamá que me lo contara todas las noches. De verdad me gustaba. Es un cuento muy lindo. Bueno, casi todos mis cuentos tienen un final feliz. Solo hay 2 que 3 que no, para nada. Sí, la verdad es que hay uno que otro que a mí me causa sensaciones feas. La verdad no sé por qué le dirían cuentos infantiles. Bueno, tal vez por la parte fantasiosa, pero no, a mí no me gustaba, me causaba sensaciones feas. Y qué curioso, a mi mamá le encantaba contarme. Bueno, yo me tenía que aguantar todas esas emociones solo porque a ella le gustaba. ¿Y cuál era? La sombra. Ah, no, a mí tampoco me gusta la sombra. Y dígame, ¿cómo fue que el público recibió su pintura El Camino? Señora Bordaberry. Ay, discúlpame, por favor, perdón, me fui a otro lado, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Le incomodó que le mencionara la sombra? No, para nada. No, para nada. Le pregunté que cuál había sido el recibimiento que le dio el público a su pintura El Camino. Pues fue polémica. Había opiniones contradictorias. Había quienes pensaban que era maravillosa, que la adoraban mi pintura, y otros que decían que era grotesca, que no les gustaba. Y pues, para mí era como te lo expliqué, era la historia del camino de la vida de un hombre reflejado en su rostro. Y bueno, finalmente me fue bien, la verdad, me fue bien. La polémica ayudó. ¿Ya no hay preguntas?
¿Ya terminamos? No. Perdón, discúlpeme. Es que este libro me remontó años atrás, a mi infancia. Este ejemplar está en perfecto estado. El de mi casa terminó todo arrugado y deshojado. Por el uso, ya sabe. Era un buen momento para convivir con mi mamá cuando me los contaba. Bueno, la verdad es que no solo me los leía, me los actuaba. ¿Ah, sí? Sí, me actuaba uno que se llamaba El Gigante Comelón. Y me encantaba ver cómo se levantaba, cómo se estiraba lo más que podía y luego daba pasos pesados en la habitación para que yo me espantara. ¿Cuál? Puras carcajadas. Luego había otro que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero se trataba de que ella era la capitana de un barco y mi cama era en el navío. En ese momento estábamos atravesando por una tormenta y de repente los rayos por acá y ella agitaba mi cama para que yo gritara y me amarraba a sus brazos para no caer por la borda. La tormenta inaudita, página 87. Ese precisamente, la tormenta inaudita. Me da tanto gusto saber que mis cuentos hicieron feliz a un niño. Pues déjeme decirle que en mi casa, ese fue el caso. Hizo usted feliz a un niño. Y literalmente a un niño, porque a mis hermanos nunca les gustaba. La verdad es que mi mamá tampoco hizo muchos esfuerzos por retenerlos. Pero a mí sí. Ella se esforzó para hacerlos atractivos para mí. Y ¿sabe? Yo sí los gozaba. Yo sí los vivía. Bueno, con decirle que después se los contaba yo a mis hijos. Claro, también tengo que confesarle que al principio pues no me gustaba. No me gustaba mucho, me costó trabajo entenderles. Pero pues terminaron por gustarme. Menos ese cuento que le digo, que me causaba sensaciones feas. Se trataba de un hombre que de pronto se encontraba solo, caminando por el desierto. Él no sabía por qué, no sabía ni a dónde iba, ni de dónde venía, simplemente estaba caminando solo en el desierto. Sentía frío, hambre, y a lo lejos vio un pueblo. Se acercó para buscar algo de comida. Cuando empezó a entrar al pueblo, se dio cuenta de que estaba vacío, abandonado. Se siguió internando en el pueblo hasta que de repente vio una catedral hermosa, gigante, pero con la puerta desvencijada. Decidió entrar para poderse refugiar, poder dormir un poco. Ya dentro, cuando encontró un lugar para descansar, ya se estaba quedando dormido cuando de pronto ¡fum! Pasó una sombra por acá. ¡Fum! Pasó por allá la sombra. Este hombre se obsesionó tanto con la sombra que comenzó a destruir toda la catedral. Comenzó a derribarla para encontrar la sombra. Era tal su obsesión, y cada vez que destruía más la catedral, uno pensaría que ya se iba a acercar a la sombra, pero no. La sombra no se hacía visible, no aparecía. Había un momento, sobre todo, que me causaba una sensación mayor de desesperación, y era cuando en sueños la sombra se me aparecía y lo envolvía en su oscuridad y le decía al oído que con los restos de la catedral tenía que construir un pilar que llegara hasta el cielo. La verdad nunca entendí por qué lo del pilar, porque después de que terminó de derrumbar toda la catedral y ahí estaba el pilar inconcluso, que por cierto ya no generaba ninguna sombra, ni siquiera de día, nunca lo entendí. Era tal el afán de este hombre por encontrar la sombra que terminó por derribar hasta la última piedra. Así es.
El camino. El camino me abrió muchas puertas. Perdóneme que se lo pregunte, señora Bordaberry, no quiero ofenderla, pero ¿por qué una mujer que no tuvo hijos escribiría un libro de cuentos infantiles? Bueno, en realidad sí tuve una hija, pero nació muerta. ¿Cómo? Eso no lo encontré por ningún lado. Casi nadie lo sabe. ¿Me permitiría publicarlo? Por supuesto que no, de ninguna manera. Y si lo hace, lo voy a demandar. En el acuerdo de confidencialidad quedamos en que únicamente publicaría sobre el camino. Sí, por supuesto, mire, ya lo detuve. Ahí está. Es simple y sencillamente curiosidad. Yo quería saber más, porque ese libro fue muy importante para mí en mi infancia. Yo escribí los cuentos nada más. El editor decidió publicarlos como cuentos infantiles y mandó traer esos que hacen los dibujos de los libros. Un ilustrador. Un ilustrador, sí. Él lo mandó traer y ya, punto final. Punto, se acabó. ¿Y por qué usted no hizo las ilustraciones siendo pintora? Porque no quise. ¿Por qué nunca se casó? El camino. Dicen que tuvo muchos pretendientes. ¿Por qué nunca escogió alguno? Adoro mi libertad. Permítame tantito, señora. Ay, señora Bordaberry. Mire, para realizar esta entrevista hice una investigación exhaustiva y muy profunda. Y hay cosas que me han venido dando vueltas en la cabeza que todavía no entiendo. No se preocupe, no voy a publicar absolutamente nada personal, pero leyendo todas estas notas periodísticas, todos estos reportajes, todas estas crónicas y conjeturando, llegué a la conclusión de que su cuento La Sombra tiene similitudes literarias a los eventos de su viaje. Sí, su viaje, señora Bordaberry, un viaje que usted nombró viaje de búsqueda por el norte del país. Y curiosamente su libro se publicó 6 meses de su regreso de ese viaje. Mire, el gobernador Anselmo Gutiérrez de la Fuente la invitó a pasar una temporada a su casa de campo y ahí él cayó profundamente enamorado de usted. ¿Qué está diciendo? No oyó nada. Lo que dicen esas notas periodísticas. Y además dicen que después de provocar una pelea entre la pareja, la señora se fue al hospital en lo que fue su primer intento de suicidio. Y usted siguió viviendo bajo el mismo techo. ¿De dónde saca eso? De ahí, de todas esas notas periodísticas. Ahí están. No, no está. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Bueno, ya le dije, entender La Sombra. Si gusta puede leerlas. No es necesario. Sé muy bien que no está. Mire, señora Bordaberry, usted y su cuento, La Sombra, estoy seguro que es un mapa perfecto de su viaje. Le dio características simbólicas al gobernador, a su esposa y a usted misma, convirtiéndolos en personajes de su vanidoso cuento. ¿Cómo se atreve? Perdón, discúlpeme, por favor, no quise decir vanidoso. No, ni siquiera debió tocar el tema. En el acuerdo quedamos en que únicamente hablaríamos sobre el camino. Mire, señora Bordaberry, le voy a dar mi interpretación del cuento. Usted es esa sombra escurridiza que acosa constantemente a don Anselmo. Él es el hombre. Doña Sofía es la catedral. La catedral es el alma de una mujer que ve poco a poco cómo su matrimonio se destruye en un cuento perverso del gato y el ratón. Y llevaría a la señora
muchos años después, a un segundo intento y conseguirlo, muchos años después. ¡Basta! ¡Basta! Esta es una intromisión a mi independencia, a mi intimidad. ¿Quién es usted? Usted no es un reportero. ¿Qué quiere? ¿A qué vino? Allí está relatada toda su asombrosa hazaña, señora Bordaberry, en todas esas notas. Si gusta puede leerlas. No es necesario, sé bien que no es verdad. No pueden estar ahí. ¿Me equivoco en mi interpretación del cuento, señora? Completamente. ¿Por qué escribió la sombra? ¿Para gloriarse de su hazaña? No entiende nada. Usted se equivoca en todo. No. Por lo que dicen todas estas notas, usted es un monstruo. Debería llamar a la policía. ¿Sabe por qué no lo hago? ¿Por qué? Por curiosidad. Ningún medio relacionó el suicidio de Sofía con mi estancia en su casa de campo, que fue muchos años antes. No podía de ninguna manera aparecer esa nota en sus recortes, esos amarillistas. Dígame quién es, o ahora sí voy a llamar a la policía. Andrés Molina, periodista. No, señora, por favor, no llame a la policía. Entonces váyase inmediatamente de mi casa. ¡Largo de mi casa! No voy a permitir que siga ofendiéndome. ¡Váyase! No, por favor, mire, a ver. ¡Váyase ya! Permítame, por favor. Discúlpeme, me exalté. No quise ofenderla. Pues lo hizo. Perdóneme, por favor, mire. Sí soy periodista, pero no de la revista Arte y Cultura. La verdad es que hace 15 días me contrató un viejo. Me pidió que la encontrara, que la localizara, que lograra esta entrevista y que todo se fuera a través de su cuento La Sombra. Entiéndame, por favor. Dio la casualidad de que yo conozco el cuento perfectamente. Después me entregó esos recortes de periódicos y pues, no pude resistirme. Sentí demasiada curiosidad, por favor. Discúlpeme. ¿Podemos continuar? De ninguna manera está usted loco. Váyase de mi casa. ¡Váyase ya! ¡Váyase! ¿De dónde sacó eso? Me lo dio el viejo. Me dijo que se lo mostrara si nada de esto resultaba. Maldito Anselmo, nunca me va a dejar en paz. ¿Podemos continuar? No me está diciendo la verdad. Por supuesto que le estoy diciendo la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, dígame qué le dijo Anselmo del boceto. Pues al principio no me dijo mucho. Me dijo que cuando usted llegó al pueblo, quedó prendada de su belleza, de la catedral, que la recorría constantemente, incluso por dentro. Me dijo que iban a misa cada domingo, que se sentaban hasta adelante, y no precisamente para escuchar la misa, sino para observar la pintura que estaba en la cúpula justo arriba de la entrada. Claro, antes de la restauración. Así es. Así es. Era una imitación burda, justo arriba del altar. Una copia de la que está en el Vaticano. ¿En el Vaticano? ¿Cómo? Ese dato no aparece en su exhaustiva y muy profunda investigación. No. Pues sí, era una imitación de una representación de una batalla celestial entre ángeles y demonios. Todos los ángeles en actitud victoriosa avasallaban a sus contrincantes. Eran unos
diablos, unos demonios con cuerpo humano y cabeza lobuna. ¿Y conocen la estampita de San Miguel Arcángel? Esa donde está Lucifer en el suelo y lo está deteniendo con una pierna y con su espada en actitud avasalladora. Esa, bueno, pues así están los 5 ángeles de la pintura. No, son 7 ángeles. Son 5. Son 7. Son 5. 7. Señor Andrés, yo viví la anécdota. Son 5. Son 7. Ay, Dios mío. Sí. ¡Ah, no me diga! Ahora resulta que en su investigación de 15 días, porque me dijo que hace 15 días lo contrató Anselmo, ¿verdad? En 15 días alcanzó a encontrarme, a hablar conmigo, después a hablar con mi abogado, ponerse de acuerdo e irse hasta el pueblo a hacer su investigación exhaustiva y profunda, ¿verdad? Así fue. Pues no sabía qué hacerlo. Sí, pero no sabía nada de la pintura. Bueno, no sabía lo del Vaticano. No sabía lo del Vaticano, pero sí lo de la restauración. Ya dejémonos de estupideces, sí son 7 los ángeles. Y usted no es un reportero, es algo más que un reportero. Dígame qué es, quién es, qué quiere. Se equivoca, señora Bordaberry. Por favor. Por favor, ¿qué? Váyase. No. Váyase. No, señora. Váyase ya de mi casa. Usted, no, con esa... Podría haber hecho la investigación, ya sé, no es un reportero, pero con esa pasión con la que habla, con eso, como dice las cosas, es algo mucho más allá de un trabajo, es algo que me suena como algo muy personal. Váyase, señora. Váyase de mi casa. Necesito que abandone inmediatamente mi casa. Váyase ya. ¿Qué espera? ¿Qué espera? No me voy. ¡Usted mató a mi madre! Estuvimos ahí platicando por horas enteras, era maravilloso. Era tan fácil platicar con mi madre, tan fácil, tan divertido. De cualquier tema que se hablara, ella resultaba deliciosa en su explicación y en su sentido del humor y todo. Y nos reímos muchas horas, estuvimos platicando y bueno, llegó el momento en que pues teníamos que despedirnos ya y nos abrazamos y ahí fue donde empezó la tragedia. ¿A qué se refiere? Nos besamos. Por favor, señora. ¿Está tratando de engañarme? No. ¿Ahora quiere jugar conmigo? No, ahora quiero decirte la verdad. ¿Sabe qué? Me largo de aquí. No puedo estar escuchando esta sarta de mentiras. Esto es para usted. ¿Te vas así? No, espera. No te puedes ir con una sola versión. Bien sabes que todas las historias tienen por lo menos 2 versiones. La del ganador y la del perdedor. Conozco perfectamente la del perdedor. Y con esa me quedo. No, señor. La del perdedor es la mía. Voy a escucharla. Pero a ver, entonces besó a mi madre. No, Y luego, no besé a tu madre. Nos besamos. Cuando la atracción es mutua, nadie le empieza, simplemente sucede. Y sucedió. Nos besamos y nos amamos por un tiempo. por favor, Yo nunca había sentido algo
separación era tan fuerte que no pudimos evitarlo. Y volvimos a encontrarnos y volvimos a cometer errores cuando empezamos a tonteamos y permitimos que los acercamientos fueran cada vez más intensos y más descuidados. Ella tenía un piropo maravilloso que a mí me encantaba. Me decía que la seda amarilla se sentía mejor que cualquier otra seda. Fue entonces cuando tu mamá decidió enviar a la hacienda a tus hermanos mayores. Tú todavía no habías nacido. Y fue cuando tu padre empezó a sospechar. ¿Qué pasó? Nos sorprendió haciendo el amor. Tu padre agarró a tu madre y le dio un golpe en la nariz, un golpe seco con el puño cerrado. Luego la tomó de los cabellos y la arrastró por los pasillos de la casa, por todos los pasillos. Y yo trataba de detenerlo, pero con el brazo que tenía libre me aventaba sobre las paredes. Y la arrastró hasta que la aventó como un guiñapo adentro de una recámara y la encerró. Yo me hinqué para pedirle piedad por ella, pero lo único que recibí fue una patada en la sien que hizo que perdiera el conocimiento. Desperté en mi recámara, la cabeza me estallaba. Traté de salir, pero estaba encerrada y entonces empecé a gritar, pidiendo ayuda, pero después de varios días entendí que no la iba a recibir de nadie. Sofía fue la que encontró la manera de establecer una comunicación a través de una sirvienta fiel que se encargaba de llevar y traer recados llenos de amor, de arrepentimiento, de dolor, de desesperación. ¿Y se arrepintió? De la traición, sí, pero de amar a Sofía, no. Ni me arrepentí, ni me arrepentiré. No. Luego, el ego de Anselmo no pudo asimilarlo. La velocidad con la que reaccionó lo convirtió en la bestia que fue de ahí en adelante. Un hombre violento de 1,90 m, fuerte, enojado, da miedo, da mucho miedo. Desde mi cuarto convertido en prisión, alcanzaban a ver a lo lejos por la ventana las caballerizas. Y ya lo vi cómo agarró golpes a un caballo amarrado, lo golpeó con una viga que apenas le cayó en las manos, lo golpeó hasta que lo mató. Acabó con el caballo, volteó hacia mi ventana, sabía que yo lo estaba mirando, y entonces quedé petrificada. Mi miedo se convirtió en terror. no, señora, eso no puede ser cierto. En la noche, Sofía logró escapar. Yo escuché chirriar de la cerradura cuando abrió la puerta y sabía entrar y vino sobre mí. Y yo quería preguntarle cómo estaba, cómo se había escapado, qué pasaba, pero con sus labios me tapaba la boca y no podía yo hablar. Y mi corazón latía muy fuerte, muy fuerte. Estaba loca por ella y ella por mí. Y que pensamos tontamente que en la oscuridad de la noche nos serviría de cómplice y que nos protegería. Pero otra vez nos equivocamos, otra vez. Y de pronto Anselmo de una patada abrió la puerta.
levantó el puño, yo me metí mi cuerpo y sentí el golpe en el pecho. Después ya no entendí muy claramente qué era lo que estaba pasando, pero sí alcanzaba a ver como tu padre golpeaba y pateaba a tu madre como si fuera en constante vida. Y luego también alcanzó a ver como una sirena se la llevaba cargando envuelta en una sábana ensangrentada, arrastrando los pies, como se cargan los borrachos. Esa fue la última imagen que tuve de ella antes de desmayarme. Desperté en mi cama, con mi desnudez expuesta. Anselmo estaba enfrente de mí. Todavía recuerdo cada una de las palabras que me dijo. Dijo: te abrí las puertas de mi casa, te traté mejor que a nadie y me pagas quitándome la mujer que amo. ¿Cómo lo vas a compensar? Cuando lo vi quitarse la ropa, entendí lo que vendría. Me violó una y otra vez. No, señora. Mi papá no sería capaz de eso. Sí, pasé mis días entre esas cuatro paredes. Conocí la fuerza política de tu padre. Empezaron a circular noticias de que tu madre había ido al hospital, que había tratado de suicidarse. Por Dios. Fue al hospital por la paliza que me metió. Y dijeron que se había tratado de suicidar con pastillas. Nadie dijo nada, ni los doctores, ni las enfermeras, ni los sirvientes, nadie. Todos estábamos secuestrados. Y para cómo mandó a traer a los matones, sus matones, para que no metieran la raya. Guaruras, señora. Son guaruras. Es un político. Por supuesto que tiene guaruras, no matones. Y mi padre no los ocuparía para eso. Pensé que la noticia de mi embarazo había que dejar de violarme. No le importó nada. Él siguió. Y un día saliendo de mi cama me informó que tu madre estaba esperando también un bebé. Era yo. Ya no salí de mi cuarto. Y ya cuando empezaron las contracciones, llegó Anselmo con una mujer muy vieja, Agustina, la señora que ayudaba a las yeguas a parir. Fue con una nieta suya que apenas llegaba a los 10 años para ayudarme en mi parto. Y yo sentía que me desvanecía, que me iba, pero no quería rendirme porque yo quería que mi bebé naciera bien, quería tenerlo conmigo por encima de todo. Yo quería un bebé, yo quería, ya no supe de mí, y luego no escuché el llanto de mi bebé. Cuando volví en mí, me dijeron que mi hija había nacido muerta. No vi su carita, no la pude tener en mis brazos, sentirla, abrazarla. No pude, no estaba, ya no estaba. Todas esas son mentiras, señora. Ese fue el precio que pagué por amar a mi padre. No, mentira tras mentira, mentira tras mentira. A ver, Carlos, a ver. Yo soy el hombre. Sofía en la sombra y Anselmo en la catedral. El hombre quiere ir tras la sombra, pero la sombra parece que
catedral, que es una madrera que no se puede penetrar, no podríamos llegar al otro lado, no puede ser. Y la columna que estaba ahí y que quedó inconclusa, pues es mi hija. Es mi hija. Son metáforas, señora. Son metáforas nada más. Y puede que encaje. Pero para eso son las metáforas. Para encajar. Para eso son. Ya. Un día logré escapar. Los hombres de tu padre me siguieron, pero no entiendo por qué no me atraparon. No lo entendí, pero sí lo aproveché. Fui a ver a un amigo que tiene influencias, que tenía muchas influencias y que podía ayudarme a que la ley estuviera de mi parte como debía ser. Pero a los 15 días lo desaparecieron. Entonces entendí por qué me había dejado libre. Necesitaba saber que ningún hombre, por influyente que fuera, podía pasar por encima de él. Todo el tiempo que me mantuvieron secuestrada se cubrió con periódicos, con noticias en los periódicos diciendo que yo estaba pasando unas vacaciones fabulosas con ustedes, con ellos. No había nacido, pero que estaba pasando unas vacaciones maravillosas. Mi propio padre, que estaba sucumbiendo en ese momento ante la cirrosis, le creyó todas las mentiras que dijeron en unas cartas diciendo que yo estaba muy bien, que le estaba pasando muy bien, que había estado enferma, pero que gracias a sus cuidados y a su protección yo había salido adelante y estaba bien, ya. Todo se lo creyó. Yo vi cartas con una letra muy parecida a la mía, casi igual, donde le decía a mi padre que sí, que me estaba pasando bomba, que me estaban tratando muy bien, que estaba todo bien, que me había enfermado, sí, que me había enfermado, pero que ya estaba bien, que ya estaba recuperada y tenía energía gracias a ellos, y que no era necesario que fueran hasta allá porque yo ya iba a regresar. A ver, señora, por favor. Está usted hablando de secuestro, maltrato psicológico, maltrato físico, suplantación de la identidad, secuestros, violaciones. Eso corresponde a cualquier otro hombre, menos a mi padre. Después de esto, ya no volví a ver a mis padres. Las pérdidas de Sofía y de mi hija, y la impotencia para poder comunicarme, para poder expresar lo que sentía, hicieron que ya no quisiera pintar, ni escribir, ni nada. Unos amigos míos, artistas también, me incitaban a que lo volviera a hacer, pero ni siquiera a mis padres les pude explicar, les pude decir lo que me había pasado. No pude ni ir a terapia tampoco. ¿Por qué nunca se los contó? Ay, Carlos. Fui violada y secuestrada. No tienen ni idea de lo que eso significa, ¿verdad? Al final, te sientes denigrada, humillada, lastimada, te sientes culpable a pesar de ser la víctima. Yo tuve las agallas de tratar de demandar y todo eso, porque tenía mucha rabia, tenía mucho coraje. Pero finalmente triunfó el sistema y yo me rendí. Yo ya tenía un cuadro inconcluso, sí lo terminé, pero nunca lo exhibí. Los cuentos ya estaban escritos, solo sentí la necesidad de incluir la sombra en esa colección.
Ya después de eso, ya no quería saber nada. Ya no me importaba ni la vida, ni el arte, ni nada. Cuando llegué, usted me dijo que el color amarillo era un color en el que le gusta vivir, ¿no es verdad? Así es. ¿Sabe? Cuando era niño, mi mamá decía algunas cosas parecidas. Balbuceaba palabras acerca de su camisón de seda, ¿no? Decía que su seda era más suave que cualquier otra seda, debido a la piel que lo ocupó. Siempre pensé que se refería a él. No. También decía unas cosas sobre la catedral. ¿Qué decía de la catedral? Decía que algún día le gustaría ver todas esas paredes pintadas de amarillo. Yo sé perfectamente lo que significaba el amarillo para ella. ¿Me quieres hacer un favor? Por favor, ¿puedes esconder ese cuadro? Me lo dijo. ¿Qué querías que te dijera? ¿Que se había enamorado de una mujer? Sí, lo hubiera entendido. Sí, siendo niño y educado por Anselmo. Pues, no sé, creo que estoy en shock. A ver, Carlos, llegaste aquí enojado, muy enojado, buscando venganza por algo que había pasado a tu familia hace muchos años. Llegaste idolatrando a un padre, extrañando a una madre. Llegaste con la espada desenvainada y odiándome. ¿Tú crees que si así reaccionas ahora hubieras reaccionado mejor hace muchos años? Pues no lo sé. Tal vez mi vida hubiera dado un giro de 180 grados. ¡No lo sé! Seguramente, sí, pero por favor, ahora respira, tranquilízate. Observa bien la pintura, acércate, piensa en tu madre. Ella te lo dijo todo. Ella te instó a que leyeras sus cuentos, te los leyó. Dices que hasta te los actuó. También te habló del amarillo. Y estoy segura que la cajita musical la guardó para ti. Ella te lo dijo todo en pedacitos. Acércate, piensa, relájate. Te preparo para este momento. Mira. Ese vestido azul es idéntico a lo que todo lo que ella tenía. Es mi mamá. ¿Por qué tiene el brazo extendido? Fíjate bien a dónde está dirigido. Pegado en la pared de la catedral junto a la puerta. Es una mujer con el camisón de seda amarillo de mi mamá. Soy yo. Es verdad. Lidia, perdóname. Perdóname por todo lo que he venido a hacer. Perdóname por todo lo que mi papá le pudo haber provocado. No sé de qué manera él o yo podríamos compensarla de alguna manera. Y todo lo que perdí.
¿Sabe? He vivido odiándola toda mi vida. Y él sabía eso perfectamente. Y me utilizó para su plan del periodista. Carlos, Carlos, me trajiste un pedacito de ella con vida. ¿Ese fue el cuadro que nunca expuso? Sí, ese fue. Es demasiado personal para exponerlo. Solamente lo conoces tú. Bueno, y Julietita, que viene de vez en vez a sacudirlo, pero no conoce los significados. En realidad tú eres el único que lo conoce en su verdadera esencia. No, pues gracias. No, espera. Lo aventaste diciendo que era para mí. No me lo lleves. Mire, decía, esta es una carta que le envié a mi papá. Me pidió que yo se la leyera. Pero ahora sé perfectamente que fui manipulado para su plan perverso de seguir torturándola. Podemos hacer una cosa. Me la llevo, la tiro por ahí y hacemos de cuenta que nunca llegó. ¿Te parece? No. 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 Léela. ¿Estás segura? Claro que sí. No. Si te pidió que la leyeras tú, hazlo tú. Yo sé por qué lo digo. Pero es que no sé qué pueda decir. Tengo miedo de lo que pueda ahí decir. Querrá torturarme a mí también. ¿Pero por qué si soy su hijo? Me quiere. Bueno, eso creo. Ahora comprendo perfectamente todos esos moretones, todas esas idas al hospital. Ahora comprendo que fue él el que me la quitó. Lidia, estoy muriendo. Me diagnosticaron cáncer de colon en fase terminal y los médicos dijeron que ya no tenía posibilidades de cura, por lo que decidí no llevar el tratamiento. Le pedí a Carlos que te la leyera porque quería despedirme de los dos al mismo tiempo. Hijo, mi familia me educó bajo un estricto régimen machista al que estuve arraigado toda mi vida. Y esto aunado con un orgullo desmedido fueron los motivos que me impidieron revelarte la verdad sobre Lidia. Siempre estuve seguro de que me llevaría en secreto a la tumba, pero ahora gracias al ejemplo que tú me has dado, cuidando de tu familia en base al amor y la confianza que Sofía te inculcó, comprendí que mis ideas de venganza lo único que hicieron fue envenenarme y envenenar la vida de los que me rodearon. Así que al enterarme de mi desahucio médico y descubrir que no tendría el valor de confesarte todo a la cara, tomé la decisión de enviarte con ella para averiguarlo por ti mismo y así darle un poco de paz a mi conciencia. Lidia, fui muy cruel contigo. Humillé de muchas formas y sé que no lo merezco, pero te pido perdón de corazón. Y así de corazón, quiero devolverte lo que es tuyo. Tu hija no murió, te la arrebaté. Mi esposa no. Tu hija no murió, te la arrebaté. Mi esposa nunca se embarazó al mismo tiempo que tú. Yo lo planeé así para arrebatártela sin sospechas, pero quiero decir que mientras Sofía vivió, tu bebé recibió los cuidados de una madre amorosa, hasta que finalmente no resistió mis constantes
mía, sé que lo que hice fue una vileza. Ordené que te dijera que tu hija había muerto. Fue mentira, pero también mentí al decirte que había sido niña. Carlos es tu hijo. Muchísimas gracias, por ahí veo a mi hermano, por ahí que vive aquí en Veracruz. Muchísimas gracias a todos los que vinieron. Y por favor, si pueden decir algo de nosotros en sus redes, se lo recomendamos mucho, se los agradeceríamos muchísimo más bien. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Gracias a la doctora, al señor que nos trae, muchísimas gracias. Al ayuntamiento también por el teatro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.